cuadro que nos presenta Mateo es muy particular. Ya de entrada vinieron unos reyes de Oriente, hombres sabios, prestigiosos, además eran al parecer astrólogos. En tiempos de Jesús era un privilegio, era parte de una clase alta, culta, el hecho de orientarse, de ver las constelaciones, de orientarse a través del cosmos. Estos eran sabios, eran magos, dice alguna otra traducción, y vinieron de Oriente para adorar al Mesías. Nos hemos enterado que ha nacido el Rey y por eso hemos venido a adorarlo. Es la apertura a la universalización del mensaje y la presencia de Cristo encarnado. Pero por otro lado, ahí está otra imagen. Herodes el Grande. Construyó el templo de Jerusalén, después tuvo sus hijos quienes de manera hereditaria se hicieron cargo del reinado, pero este es recordado por las grandes obras. No era muy afín a los judíos, pero tampoco con ellos tenía mucho problema, aunque algunos dicen que realmente era un tirano. Mató a 3 de sus hijos porque se sintió amenazado en su reinado. Y este hombre cruel escucha acerca de Jesús, pero después este hombre manda a matar a todos los niños menores de 3 años. Una paranoia total. Pero estas dos imágenes, Padre David, estas dos imágenes que al final de cuentas de repente son imágenes que constantemente también los vemos en nuestra vida. Por un lado, gente predispuesta a escuchar esta novedad de vida en Dios que se hace hombre. Por otro lado, estos hombres que se aferran al poder, que temen por cualquier novedad, y entonces la actitud tan diferente. Estos hombres contentos y felices de venir guiados por una estrella, y este hombre temeroso, pero además con esa crueldad para matar a tantos inocentes solo por sentirse amenazado en su poder. Verdaderamente el Evangelio del día de hoy me impacta porque nos habla también lo que pasa en estas épocas. Me impacta la actitud de Herodes, cómo puede ser hipócrita, mentiroso, es lo que yo llamo politiquería. Porque a veces de la palabra política hemos hecho una palabra mala, y en realidad es buena. Cómo gobernar una ciudad, cómo llevar las relaciones con otros, pero esto es politiquería barata, ¿no? El amor al poder, la desesperación, el miedo a los verdaderos cambios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es con qué personaje muchas veces de la Biblia nos identificamos, ¿no? ¿Estamos buscando aquella luz que alumbra a todo hombre, o de repente no queremos movernos cuando tenemos un sitial de repente de mucha autoridad, de mucho poder, como tenía Herodes? Me impacta cómo miente, cómo tenía el cinismo de decir voy a ir y adorarlo. Ya tenía un plan que era matar y asesinar. Realmente estaba perdido en las tinieblas, perdido en la oscuridad. Y la pregunta que cada persona tiene que hacerse hoy en día es: ¿yo estoy en la luz? ¿Estoy en la oscuridad? Si estoy en la oscuridad, estoy dañándome y estoy dañando a otros. No hay que tener miedo a esos cambios, a ver una luz, un cambio, una transformación en la sociedad. Y creo que aquí el Evangelio del día de hoy nos bendice, porque precisamente estamos viendo que los planes de oscuridad de Herodes no se van a cumplir. Dios tiene un plan perfecto, un propósito, y Él se va a encargar de que ese propósito llegue a su meta. Yo creo que lo mismo en nuestra Bolivia. Dios tiene un plan y un propósito en nuestra Bolivia, pero aquellos que andan con una actitud de Herodes tienen que cambiar, o se van a perder igual que Herodes. Tienen que tener un cambio de actitud, un cambio de vida. Me impacta mucho un hombre que manda a matar niños, un hombre que miente, que tiene una actitud hipócrita. Yo creo que estas son las cosas de las que nos debemos escapar nosotros, ¿no? Y orar, y la iglesia trabajar para que en la educación, para que haya menos Herodes. Sin duda, quiero subrayar esto último que nos dice: no hay que tener miedo a las transformaciones y enfrentar de alguna manera estos procesos que, como gente de base, como gente de bien, tenemos que también nosotros buscar. Es verdad que muchas veces la gente, entre comillas, delegada para ejercer un poder, delegada, se cree autor y dueño del poder y quiere reproducir el poder y quiere permanecer en el poder, y a veces el poder de dominar, como Herodes. Y obviamente después, cuando viene la ofuscación, viene el cinismo del que nos habla el Padre David. Porque entonces uno empieza a mentir, ya no diferencia lo verdadero de lo real, de lo falso, y al final lo único que le interesa es eliminar a sus adversarios. Así no funciona, así no se puede. Pero lo lindo, nos dice el Padre David, que nosotros debemos confiar en Dios.
Dios tiene un plan de salvación para sus hijos. Nuestra historia no es caótica, nuestra historia es historia de salvación, especialmente para los que creemos en este plan de vida que nos ha revelado Cristo. Nosotros debemos estar convencidos de que Dios no va a abandonarnos, pero en sintonía con esa fidelidad a Dios, obviamente nuestra vida también será diferente, porque es verdad, nosotros también de alguna manera, cada uno en cualquier situación ejerce cierto tipo de poder, ejerce cierto tipo de autoridad como padre de familia, como hermano mayor, como profesor, en lo que le corresponde. Debemos preguntarnos, ¿nos hemos creído dueños de aquello que nos corresponde como responsabilidad y queremos solamente el poder de dominar, el poder de eliminar al adversario? O más bien, como dice el padre David, apostamos por la vida, por esa novedad de vida, por aquello que nos ha revelado Cristo en su nacimiento, en su encarnación, con un plan de salvación que es tan diferente, porque Jesús nos ha dicho, no hay amor más grande que dar la vida por el otro, totalmente opuesto. Padre Isaac, esta otra connotación, el Evangelio según San Lucas hace énfasis a los pastores, el pesebre, a los animalitos que acompañaban a Jesús. Mateo hace énfasis más bien a los magos, hace énfasis a los sueños, hace énfasis a estos regalos que vienen junto con estas autoridades para reconocer la grandeza de Jesús. Ciertamente Lucas tuvo más tiempo en su reflexión de origen griego, escribe para otros oyentes, y Mateo en particular escribe para los judeocristianos. ¿Por qué esta diferencia y esta connotación particular que resalta Mateo en este pasaje? Sí, parece un poco extraño porque resulta que Lucas es un evangelista y un evangelio más abierto a la universalidad. Y resulta un poco extraño que precisamente Lucas, quienes reciben a Jesús, son unos pobres pastores, marginados pastores, que vivían fuera de la ciudad, en medio de la noche. Gente ignorante y despreciada precisamente por el sistema religioso, no acudían a la sinagoga y no cumplían las normas legales de pureza, impureza, vivían entre animales, casi como animales, digamos, y ellos son los únicos, juntamente con José y María, que representan, por supuesto, José y María representan al pueblo fiel, a lo que en el Antiguo Testamento le llaman el resto de Yahvé, un grupito pequeño, fiel. Es interesante esto, muy interesante. Igual podríamos hacer el paralelismo con la Iglesia, con las iglesias. Muchas veces vemos que parece que la gran Iglesia, la masa de la Iglesia, está bastante lejos, del Evangelio de Jesucristo. Y sin embargo siempre ha habido y siempre hay, y hoy también hay en la Iglesia, grupos, el resto de Dios, el resto de Jesucristo, el resto evangélico, digamos, que procura ser fiel y que vive y practica y sirve el Evangelio de Jesucristo. Entonces es esto, curiosamente. Sin embargo, el Evangelio de Mateo es el Evangelio para los judeocristianos. Él era un rabino, maestro de la ley, continuamente está citando la Sagrada Escritura, cualquier escena, muchas escenas, dice, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura del profeta Isaías que dice, tal. Entonces este hombre abre el Evangelio y el reconocimiento del Mesías a los extranjeros, a los no judíos, representados por estos tres sabios, astrólogos, como decías tú, que escrutaban los astros para descubrir el destino, el futuro de la historia y también el plan de Dios. No sé qué día de Dios tendrían ellos, no eran judíos, pero eran buscadores de la verdad. Y todo el que busca a Dios lo encuentra, todo el que busca la verdad lo encuentra, guiados por una estrella. ¿Cuál es la estrella? Pues podemos decir que hay muchas estrellas. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor no está afiliada a una iglesia, hay gente que a lo mejor dice yo no creo, no soy creyente, pero hay gente luchadora por la verdad, por la justicia, por una humanidad nueva, gente sincera, gente noble, gente coherente, que no engaña, como decíamos antes. Y esto es su estrella es el bien de la humanidad. Y están creyendo en Dios, están buscando a Dios sin saberlo, y se van a encontrar con Él. Al final, estos magos, con muchas dificultades, encontraron a este niño que estaba, el niño Jesús, con María, su madre. También aquí aparece María asociada a Jesús. Entonces también este es un detalle importante. El otro día comentábamos, hace 2 domingos,
comentábamos María. María siempre asociada a Jesús. Ahora, en el nacimiento, lo presenta a los pastores, lo presenta a los reyes, no eran reyes, eran sabios, estos sabios magos, y lo presenta después María, aparece al pie de la cruz, y bueno, pues con el discípulo amado, ya con la iglesia. Entonces es importante esto, buscar al Señor. El que busca al Señor lo encuentra en medio de muchas dificultades. El sistema religioso judío, opaco, cerrado. Le preguntan, ¿va a venir el Mesías? ¿Dónde van a nacer? Le dice, sí, en tal sitio, pero no se mueve. No le interesa cambiar su estructura. Podemos aplicarlo a la iglesia. ¿Hasta qué punto la iglesia hoy también, muchas veces, en vez de proyectar la luz de Jesucristo del Evangelio que hace, se refractaria y opaca, casi oscurece esta luz con sus estructuras, con sus instituciones, y tan tranquila, parece que no se inmuta, muy segurísima. La única seguridad tiene que venir del Evangelio y de la renovación en el Espíritu Santo. Y, por supuesto, el poder político totalmente, parece aquí pues como muy endeble, muy débil. ¿Cómo es que le tiene miedo a un niño? ¿Qué va a pasar? Pero Herodes, que era un asesino, que era un criminal todopoderoso, le tiene miedo a un niño y anda trampeando, como decíamos. Entonces, los poderes, tanto político del mundo como religioso de los creyentes de una iglesia, pues no reciben a Jesús. Los poderes del mundo son así de débiles, al final de cuentas, porque, insisto, el poder no se toma, no es algo que se agarra, se toma, se preserva, se reproduce, no, eso es una ilusión. Pero hay gente que es verdad, poderosos, políticos, no políticos, porque también pasa dentro de la iglesia, hay gente que tiene el poder, se aferra a aquello y piensa que eso es algo que se puede tomar y agarrar. No es verdad, no es así, no funciona. Pero esa es la debilidad, por eso el poderoso que no ha entendido su lugar de servicio, en algún lugar de la Escritura dice, es un hombre de bronce, de hierro, pero tiene pies de arena. Cualquier rato eso se derrumba si no cumple el propósito de servicio a su pueblo, de servicio a los más pequeños. Y por otro lado, lo que nos dice el padre Isaac, es verdad también que hay necesidad de constantemente purificarse siempre a la luz del Evangelio, porque puede también pasarnos a nosotros. Puede pasar que, repito, en el lugar de privilegio, de poder de decisión que nos corresponde, empezamos a sentirnos más que los demás, superiores, con ciertos aires de grandeza, y a final de cuentas, a veces consciente o inconscientemente, traicionamos a lo que estamos llamados, servidores. Sobre todas las cosas, servidores. Y si bien Mateo es judeo-cristiano, pero él nos abre la posibilidad de la universalidad de Cristo. Una verdad que no viene de nosotros, lo dicen también los especialistas. El lugar de la salvación no es la iglesia. No se asusten. Con Cristo el lugar de la salvación es la historia y la vida. La iglesia es un camino privilegiado, pero hay cristianos anónimos. Karl Rahner decía cristianos anónimos, pero ya San Justino decía, las semillas del verbo se derraman donde Dios así lo quiere. Porque en cada hombre que busca el bien, en cada hombre que busca la vida, en cada hombre que apuesta su vida por las condiciones de posibilidad para que la vida sea posible, ahí está Dios, seguramente. Más allá de las opciones o no opciones religiosas. Porque no es automático, uno puede creerse muy fiel porque participa, porque conoce, porque es parte de un grupo, pero su vida al final desdice aquello en lo que cree, como puede pasar con obispos, como puede pasar con sacerdotes, con religiosos, con religiosas, no es automático. Por eso hay que siempre renovarse en el espíritu, porque si no, fácilmente desautorizamos al hermano, no es la voz oficial y punto. Estamos llamados a la conversión. Padre Waldo, ¿por qué es tan difícil para las personas que han alcanzado cierto estatus, cierto poder, a veces darse cuenta de la novedad de vida? ¿Por qué para los maestros de la ley, para los escribas, para los fariseos, Jesús es un revoltoso, es un blasfemo, y al contrario, estos hombres que vienen de una tradición tan ajena, tan diferente a la del pueblo de Israel, reconoce a este niño como al Mesías? Pasa también en cada hogar y en cada
institución laboral también. Sabes qué es lo que pasa en tu casa, sabes qué es lo que pasa en tu trabajo, o sabes qué es lo que pasa en la universidad o en el colegio. O sea, en donde estamos pasan muchas cosas, pero a veces nosotros nos instalamos, como vamos comentando, y no damos importancia a las cosas pequeñas, a los detalles. Y creo que este Herodes, con todo su entorno de poder, grandeza, lujo y exceso también, se ha olvidado de eso. Las cosas empiezan desde lo pequeño, desde abajo, y hay otras personas que sí están atentas a estas cosas. Los magos, que no son magos, que no son reyes tampoco, los sabios, digamos, otra manera de ver la vida. Por estas fechas mucha gente consulta las profecías, el horóscopo, ¿cómo va a ser este año? O va a preguntar a alguien, ¿no? ¿Cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien, mal? ¿Qué color me pongo? No sé, las cosas que solemos escuchar y que muchas veces no damos importancia. Yo pienso que los reyes magos, estos sabios, miraban las estrellas como mucha gente mira también, a ver qué, soy Piscis, soy Tauro, soy Géminis, ¿cómo me va a ir? El horóscopo, el cielo, las estrellas son camino. Y esa es la grandeza de los sabios de Oriente. Miran las estrellas y las estrellas llevan a Jesús. Y creo que cuando una persona se instala, no tiene esa capacidad de caminar adelante, de decir, aquí hay algo más. Si nos quedamos mirando las estrellas y las predicciones y no vamos adelante, quizás no vamos a llegar a Jesús. Creo que tiene que nacer una libertad interna de decir, seguramente la estrella, el mensaje es lindo, pero tal vez hay algo más grande, hay algo más lindo. Y la sencillez de un niño con su madre es lo más hermoso que hay. Creo que hay que renovar nuestra mirada y decir, las cosas pequeñas, las cosas sencillas, las cosas humildes son lo más grande que hay. La estrella, la realidad del universo tan lindo que nos ha creado Dios con las constelaciones, son también lindos, pero más lindo y más hermoso que el universo es la persona de Jesús. Y conocer a Jesús vale más que quedarse 20 años en el poder o más. Conocer a Jesús no tiene precio, y darse cuenta de eso es lo que hace que la persona sea sabia. Sin duda la sabiduría no es cuestión de tener mayor o menor información, no es tener mayor o menor poder. La sabiduría es darse cuenta cuál es el camino de salvación, cuál es el mejor camino que me va a llevar realmente a una plenitud de vida. A eso estamos llamados, a buscar esa sabiduría. Nosotros tenemos una ventaja, la presencia del Espíritu Santo. Dios nos los ha regalado, nos ha prometido y nos los ha enviado. Aquel que nos va a clarificar muchas cosas, aquel que es el intercesor, aquel que va a consolarnos, pero sobre todo aquel que va a darnos discernimiento. Por eso invocar al Espíritu Santo no es cuestión solamente de algunos movimientos neopentecostales o carismáticos, no, es parte de nuestra relación con Dios. No tenga miedo de invocar al Espíritu Santo para que tenga claridad en su vida y tome mejores decisiones más acertadas. Pero también, como nos dice el Padre Waldo, es cuestión de predisposición. Hay que tener la voluntad. Yo insisto, lo que voy diciendo no es automático, no es automático. Hay que tener la voluntad, hay que tener, como decimos comúnmente, las agallas para asumir lo que nos corresponde. En Cristo nos corresponde el servicio a los demás. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.